¿Qué pasa cuando el deporte más popular del mundo se convierte en el escenario de una pesadilla en vivo? Detrás de los estadios repletos existe un lado oscuro donde una sola fracción de segundo transformó la gloria en tragedia absoluta, dejando a planteles enteros de rodillas, llorando sobre el césped en un estado de shock total. Desde fracturas en ángulos imposibles bajo la lluvia e impactos mecánicos brutales, hasta futbolistas de élite que se desplomaron en pleno círculo central, permaneciendo técnicamente muertos por más de una hora o sufriendo daños cerebrales irreversibles ante la mirada impotente de millones de espectadores. Prepárate, porque hoy nos adentraremos en las profundidades de este iceberg para analizar los accidentes médicos y los desastres físicos más impactantes de las canchas. Expedientes clínicos tan perturbadores que cambiaron las reglas del juego para siempre y que te mantendrán pegado a la pantalla hasta el último segundo de este video. Si los icebergs te gustan, por favor dale like y suscríbete a mi canal para no perderte los siguientes. Al final de mis vídeos te puedo dejar saludos, si es de tu agrado tú solo pídelo y yo con mucho gusto lo hago. Sin más por agregar, comencemos. Estamos en el nivel 1. Eduardo da Silva. El reloj marcaba apenas el minuto 3 del enfrentamiento entre el Arsenal y el Birmingham City, disputado aquel fatídico 23 de febrero de 2008 en el St Andrews Stadium, cuando el destino deportivo del atacante croata cambió de forma drástica. Tras recibir un balón en 3/4 de cancha, el delantero intentó perfilarse rápidamente, pero fue embestido con una fuerza desmedida por el defensor rival Martin Taylor, quien dejó ir toda la suela de su calzado directo a la zona media de la extremidad inferior izquierda. El impacto mecánico quebró al instante las estructuras óseas principales de la pantorrilla, provocando un desgarro de los tejidos blandos que hizo que los extremos internos salieran a la superficie de manera visible en plena transmisión televisiva. La crudeza visual de la jugada generó un pánico inmediato tanto en sus compañeros de equipo como en los rivales. Las cámaras captaron al mediocampista Cesc Fábregas gesticulando desesperadamente hacia la banca, mientras otros futbolistas se llevaban las manos a la cabeza o se alejaban de la zona con visibles muestras de náuseas y shock psicológico. Al percatarse de la magnitud del daño en el terreno de juego, la directiva de producción de la cadena Sky Sports tomó la determinación radical e inmediata de censurar las repeticiones en cámara lenta para proteger el bienestar mental de la audiencia global que sintonizaba el partido en vivo. Los cuerpos de asistencia médica ingresaron a toda velocidad al campo, portando camillas especiales y tanques de oxígeno suplementario para asistir al deportista, quien yacía inmóvil soportando niveles extremos de dolor físico mientras su pierna permanecía en una posición completamente antinatural. El partido estuvo totalmente suspendido durante un lapso aproximado de 8 a 10 minutos en lo que el personal especializado lograba estabilizar la extremidad mediante férulas de compresión y sedantes de acción rápida antes de trasladarlo en ambulancia directo al hospital Selly Oak. Este lamentable suceso truncó el extraordinario momento goleador que vivía el atacante en la Premier League y requirió un complejo proceso quirúrgico de urgencia, seguido de casi un año completo de intensa rehabilitación física y psicológica para poder volver a pisar un campo de juego profesional. Petr Cech. Corría el 14 de octubre de 2006 en el Madejski Stadium cuando se desató uno de los mayores sustos médicos en la historia del fútbol inglés, apenas a los 20 segundos de haber iniciado el encuentro entre el Chelsea y el Reading. Tras un balón largo enviado al área del conjunto londinense, el guardameta de la República Checa salió valientemente a ras de césped para quedarse con el esférico, logrando asegurar la pelota justo a tiempo entre sus manos. Sin embargo, el atacante del Reading, Stephen Hunt, no detuvo su carrera y su rodilla derecha impactó de manera frontal y con una fuerza tremenda directo contra la cabeza del arquero, quien quedó tendido en el suelo de inmediato. A pesar de que el guardameta intentó gatear hacia la línea de meta por puro instinto profesional, pronto perdió las fuerzas debido al tremendo impacto recibido en la zona lateral de su cabeza. El cuerpo médico del Chelsea ingresó con urgencia al terreno de juego al notar que su futbolista no respondía adecuadamente a los estímulos iniciales. Fue necesario retirarlo en camilla mientras la preocupación se apoderaba del banquillo comandado por José Mourinho.
La situación se agravó drásticamente en los vestidores del estadio, donde el jugador comenzó a perder el conocimiento y a mostrar síntomas severos de una afectación cerebral grave, lo que obligó a su traslado de emergencia absoluta en ambulancia hacia el Hospital Royal Berkshire, y posteriormente a una unidad especializada en Oxford. Los exámenes médicos revelaron un panorama desolador. Una fractura de cráneo con hundimiento severo, lo que significaba que los fragmentos óseos rotos estaban presionando directamente el tejido cerebral, una condición médica extrema que estuvo muy cerca de arrebatarle la existencia al deportista. Los especialistas tuvieron que intervenir quirúrgicamente de inmediato para levantar los fragmentos de hueso de la cavidad craneal y estabilizar la zona afectada mediante la colocación de 2 placas de metal y múltiples tornillos de fijación. El pronóstico inicial era totalmente reservado, y muchos expertos en salud dudaban abiertamente de que el portero pudiera llevar una vida normal, mucho menos regresar a la alta competencia en las canchas de fútbol. Contra todo pronóstico médico y demostrando una fuerza de voluntad asombrosa, el guardameta inició un lento pero constante proceso de recuperación física y neurológica que mantuvo en vilo a todo el entorno deportivo internacional. Tan solo 3 meses después del catastrófico incidente, en enero de 2007, el jugador recibió el alta médica para volver a competir de manera profesional, con la condición estricta de utilizar una protección especial en la cabeza para resguardar la zona debilitada. De esta manera nació el uso de su icónico casco protector de rugby adaptado, un aditamento que se convirtió en su sello característico durante el resto de su exitosa trayectoria en las canchas, y que previno cualquier otra complicación en la zona afectada. Christian Eriksen. Transcurría el minuto 42 del partido inaugural del Grupo B de la Eurocopa 2020 entre Dinamarca y Finlandia, disputado el 12 de junio de 2021 en el Parken-Stadion de Copenhague, cuando el mundo del deporte se detuvo por completo ante una escena de angustia absoluta. Tras un saque de banda ordinario a favor del conjunto danés, el talentoso mediocampista caminó de vuelta hacia el esférico y, sin haber tenido contacto físico con ningún rival o compañero, comenzó a perder la estabilidad en sus piernas hasta desplomarse de forma inerte, cayendo con el rostro directo contra el césped. La rápida reacción del lateral Simon Kjær fue determinante. Al notar que su compañero no se movía y que manifestaba signos claros de inconsciencia, corrió a asistirlo de inmediato para acomodar su postura corporal y asegurar que sus vías respiratorias no se encontraran obstruidas, solicitando la entrada urgente de las asistencias médicas con gestos desesperados. El cuerpo médico del estadio ingresó a toda velocidad al campo de juego, percatándose al instante de que el futbolista se encontraba técnicamente sin signos vitales, lo que desencadenó un protocolo de reanimación cardiopulmonar de emergencia a la vista de miles de espectadores en las gradas y millones a través de las pantallas de televisión. En ese momento de pánico colectivo, los futbolistas de la selección de Dinamarca demostraron una entereza admirable al rodear al mediocampista y a los doctores, formando una barrera humana compacta con sus propios cuerpos para otorgarle privacidad a su compañero y evitar que las cámaras captaran las maniobras de auxilio. Las gradas del estadio se sumieron en un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por los llantos de aficionados y jugadores de ambas escuadras, quienes se unieron en oración mientras los paramédicos aplicaban compresiones torácicas intensas. Los minutos se volvieron eternos sobre la cancha mientras el personal de salud utilizaba un desfibrilador externo automático para enviar descargas eléctricas al pecho del deportista, intentando reactivar su actividad cardíaca tras sufrir un cese súbito de los latidos de su corazón. Luego de varios intentos que mantuvieron en vilo a toda la comunidad internacional, los médicos lograron estabilizar su ritmo cardíaco en pleno terreno de juego, permitiendo que fuera retirado en camilla portando una máscara de oxígeno, mientras una fotografía del momento captó al jugador abriendo los ojos de manera milagrosa en su camino hacia el túnel. El futbolista fue trasladado de urgencia absoluta al Rigshospitalet de la capital danesa, donde se confirmó que se encontraba consciente y fuera de peligro inmediato, aunque sometido a rigurosos estudios para determinar el origen de la falla eléctrica en su organismo. Este impactante suceso conmovió al planeta entero y forzó la colocación de un desfibrilador automático implantable en el pecho del mediocampista, un dispositivo diseñado para regular sus latidos y prevenir un evento similar en el futuro.
Pese a que las regulaciones del balompié italiano le impidieron continuar con su club de ese momento por cuestiones de seguridad médica, el jugador desafió todos los pronósticos y regresó a competir al más alto nivel en la Premier League meses después, convirtiéndose en un símbolo viviente de resiliencia y concientización sobre la importancia de los primeros auxilios en los recintos deportivos. Djibril Cissé. Un silencio sepulcral se apoderó de Anfield el 30 de octubre de 2004, durante un encuentro de la Premier League entre el Liverpool y el Blackburn Rovers, cuando el atacante francés corría a máxima velocidad en disputa por el balón. Al momento de sentir la presión del defensor Jay Macabelli, el botín izquierdo del delantero se atoró por completo en las irregularidades del césped mientras el resto de su cuerpo continuaba el movimiento de rotación natural por la inercia de la carrera. La fuerza generada provocó una ruptura total y simultánea de las estructuras óseas de la tibia y el peroné, dejando la sección inferior de su pierna completamente desprendida de su eje anatómico en una imagen que congeló a todos los asistentes. Los gritos de dolor del futbolista se escucharon con total nitidez en las primeras filas de las gradas, obligando a ingresar de inmediato a los camilleros para suministrar analgésicos de alta potencia antes de trasladarlo de urgencia a un centro hospitalario. Los especialistas médicos tuvieron que intervenir quirúrgicamente al jugador para alinear los fragmentos y estabilizarlos con clavos intramedulares, estimando inicialmente un período de recuperación superior a un año debido a las complicaciones del tejido circundante. Sin embargo, mostrando una capacidad de regeneración biológica que asombró a la ciencia médica, el delantero acortó los tiempos de forma milagrosa y logró volver a pisar las canchas oficiales tan solo 5 meses después de la catástrofe física. El infortunio volvió a ensañarse con el deportista el 7 de junio de 2006 en el estadio de Saint-Étienne, durante un partido de preparación amistoso entre las selecciones de Francia y China previo a la Copa del Mundo de Alemania. En una jugada dividida por la banda derecha apenas al minuto 10 del silbatazo inicial, el capitán del equipo asiático impactó de forma accidental pero desmedida la pierna de apoyo del atacante galo, quien cayó de inmediato al suelo con gestos de profunda desesperación. Las tomas de la transmisión internacional captaron el instante preciso en que la pierna derecha del jugador se doblaba de manera espeluznante a la mitad de la pantorrilla, replicando casi de manera idéntica la misma afectación ósea que había sufrido 2 años atrás, pero esta vez en la extremidad opuesta. La gravedad del impacto no solo le arrebató la oportunidad de disputar la justa mundialista con su país en el mejor momento de su carrera, sino que encendió las alarmas sobre la viabilidad de su futuro en el deporte profesional. Esta segunda intervención requirió un procedimiento reconstructivo masivo mediante la colocación de nuevas fijaciones metálicas y un largo proceso de terapia intensiva para devolverle la estabilidad a sus extremidades. A pesar de haber experimentado 2 de los percances estructurales más severos que un deportista puede soportar en un terreno de juego, el delantero desafió nuevamente los pronósticos médicos adversos y regresó al fútbol de alta competencia tras varios meses de inactividad. David Bust. Las alarmas de emergencia se encendieron de forma definitiva en el mítico estadio de Old Trafford el 8 de abril de 1996, cuando apenas transcurrían 2 minutos del partido de la Premier League entre el Manchester United y el Coventry City. Tras cobrarse un tiro de esquina a favor de la escuadra visitante, el defensor central del Coventry, David Bust, se sumó al ataque con determinación y se estiró al máximo dentro del área chica para intentar conectar el balón de pierna derecha. En ese microsegundo de acción, los futbolistas del Manchester United, Brian McClair y Dennis Irwin, se barrieron de manera simultánea en un intento desesperado por tapar el disparo, provocando un impacto de pinza colosal directo contra la extremidad del zaguero. La energía del choque trituró instantáneamente las estructuras óseas de la tibia y el peroné de la pierna derecha del jugador, rompiéndolos en múltiples pedazos y haciendo que las astillas internas perforaran los tejidos blandos y salieran a la superficie de manera expuesta. La escena sobre el césped fue tan dantesca y destructiva que el guardameta rival, Peter Schmeichel, quedó en un estado de shock absoluto tras presenciar la deformidad de la extremidad a pocos centímetros de su posición. El arquero danés se alejó de la zona con las manos en la cabeza y posteriormente vomitó sobre la cancha debido a la crudeza de la imagen, requiriendo terapia psicológica especializada durante varias semanas para superar las secuelas de lo vivido.
Los empleados de mantenimiento del estadio tuvieron que ingresar de inmediato al área chica provistos de baldes de agua, cepillos y arena para remover los fluidos corporales que habían quedado impregnados en el pasto, retrasando la reanudación del partido por un tiempo considerable. El personal de auxilio ingresó portando tanques de oxígeno suplementario y suministró altas dosis de calmantes al futbolista, quien se retorcía en una agonía indescriptible antes de ser retirado con extremo cuidado en camilla para ser trasladado en una carrera contrarreloj hacia el hospital más cercano. La gravedad del asunto no radicaba únicamente en la alineación de las estructuras óseas destruidas, sino en el hecho de que las bacterias presentes en el entorno del estadio penetraron profundamente en las heridas abiertas, desatando una serie de infecciones bacterianas masivas que pusieron en riesgo la viabilidad de la extremidad inferior del deportista. A lo largo de las semanas posteriores, el jugador permaneció internado en estado crítico y tuvo que someterse a un total de 26 cirugías complejas en las que los médicos lucharon incansablemente para evitar la necesidad de removerle la pierna a la altura de la rodilla. El percance terminó de manera fulminante con la trayectoria profesional del defensor, quien, a pesar de salvar su extremidad mediante injertos de tejido y fijaciones metálicas internas, recibió la noticia de que su cuerpo jamás recuperaría la fuerza estructural necesaria para la alta competencia. El club Coventry City organizó un partido de homenaje en su honor meses después contra el Manchester United para recaudar fondos para su futuro, un evento donde astros como Eric Cantona y Paul Gascoigne se unieron para despedir al zaguero. Este acontecimiento marcó un precedente en los protocolos de desinfección de heridas en los terrenos de juego y quedó grabado en la memoria colectiva del balompié mundial como la lesión estructural más devastadora captada en la era moderna de la liga inglesa. Estamos en el nivel 2. Luciano Sánchez. Una profunda consternación invadió las instalaciones del Estadio Juan Carmelo Cerrillo el 1 de agosto de 2023, durante los octavos de final de la Copa Libertadores entre Argentinos Juniors y Fluminense, cuando una acción fortuita congeló el corazón de los espectadores. El experimentado lateral brasileño Marcelo avanzaba controlando el esférico a gran velocidad en la zona media del campo y, al realizar un movimiento técnico de desborde, terminó asentando de forma accidental y con todo el peso de su cuerpo la planta del pie izquierdo directamente sobre la parte media de la pierna de apoyo del defensor argentino Luciano Sánchez. La fuerza del impacto mecánico desalineó por completo la estructura de la rodilla izquierda del zaguero, provocando un desprendimiento total de la articulación con respecto a su eje anatómico natural en una fracción de segundo. La imagen captada por la transmisión internacional en alta definición mostró cómo la extremidad inferior del jugador se doblaba de manera invertida hacia atrás, un movimiento biomecánicamente imposible en condiciones normales que causó el pánico inmediato de todos los futbolistas presentes. Al percatarse del daño, el propio Marcelo detuvo el juego de inmediato, se llevó las manos al rostro y rompió en llanto inconsolable al ver el estado de su colega, recibiendo la tarjeta roja de manera automática antes de retirarse del campo sumido en una profunda angustia. Los cuerpos de auxilio médico ingresaron con urgencia al terreno de juego portando una camilla rígida y aplicando férulas de inmovilización para estabilizar la articulación destruida, mientras el futbolista yacía en el césped soportando un dolor extremo que requirió la administración inmediata de analgésicos intravenosos. El partido se mantuvo completamente paralizado durante varios minutos mientras los especialistas realizaban las maniobras de retiro con el máximo cuidado posible para evitar un compromiso arterial o nervioso secundario que agravara el panorama. El zaguero fue trasladado de emergencia absoluta hacia el Sanatorio Finocchietto de Buenos Aires, donde los estudios radiológicos iniciales confirmaron una luxación completa de rodilla izquierda con rotura total de los ligamentos cruzados anteriores, posteriores y colaterales. La magnitud del daño estructural en la zona articular representó uno de los desafíos más complejos para el equipo de traumatología del club, quienes catalogaron la lesión como un evento casi sin precedentes en el fútbol moderno y programaron una serie de intervenciones quirúrgicas escalonadas para reconstruir los tejidos blandos mediante injertos. El proceso de recuperación se estimó desde el primer momento en un período mínimo de 12 a 18 meses, obligando al deportista a alejarse por completo de la actividad física competitiva para enfocarse en volver a caminar con normalidad.
Este lamentable suceso conmovió al continente entero y dio pie a un enorme gesto de solidaridad por parte del entorno del fútbol, donde diversos planteles enviaron mensajes de apoyo al defensor en su larga y compleja rehabilitación. John Kennedy. El debut internacional con la selección absoluta de Escocia representaba el momento cumbre en la prometedora carrera del joven defensor del Celtic, John Kennedy, quien saltó a la cancha de Hampden Park el 31 de marzo de 2004 para enfrentarse en un partido amistoso contra el combinado de Rumanía. Sin embargo, la alegría del futbolista de apenas 20 años se transformó en una pesadilla absoluta cuando transcurría el minuto 14 de la primera mitad y el delantero rival, Joan Ganea, se barrió de manera imprudente y con una violencia desmedida directo hacia la rodilla de apoyo del zaguero escocés. El impacto fue tan brutal que desarticuló por completo la unión de la articulación, provocando un estallido interno que desarrachó las estructuras de soporte principales del miembro inferior. Los gritos de agonía del futbolista paralizaron por completo el ambiente del estadio, obligando al cuerpo médico a ingresar de urgencia al terreno de juego para tratar de estabilizar la zona afectada ante la mirada atónita del cuerpo técnico de la selección nacional. Las revisiones iniciales en el vestuario encendieron todas las alarmas, por lo que se ordenó su traslado inmediato en ambulancia hacia una clínica especializada para realizar los estudios correspondientes de alta resolución. El diagnóstico de los especialistas fue devastador: rotura masiva y desgarro total del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral medial y daños profundos en los meniscos, una destrucción de tejidos blandos de tal magnitud que comprometía severamente la estabilidad futura del deportista para realizar movimientos cotidianos. Conscientes de que la medicina convencional de la época no bastaba para reparar semejante nivel de afectación, la directiva del Celtic autorizó el traslado del jugador a los Estados Unidos para ser intervenido quirúrgicamente por el renombrado especialista Richard Stedman, un cirujano famoso por salvar las carreras de diversos atletas de élite mundial. El zaguero se sometió a múltiples reconstrucciones complejas y pasó más de 3 largos años alejado por completo de las canchas, enfrentando rutinas extenuantes de fisioterapia diaria en un intento sobrehumano por devolverle la firmeza estructural a su articulación y volver a portar la camiseta de su club. A pesar de que el defensor demostró una fuerza de voluntad conmovedora e incluso logró tener una breve aparición de regreso en los campos de juego hacia el año 2007, la rodilla derecha jamás volvió a responder de la misma manera y comenzó a acumular líquido y dolor crónico ante el menor esfuerzo físico. Tras recibir los resultados de los últimos exámenes médicos que confirmaban un desgaste irreversible y un daño estructural permanente en la zona articular, el futbolista tuvo que tomar la decisión más difícil de su vida y anunció su retiro definitivo de la actividad profesional a la temprana edad de 26 años. El anuncio causó una profunda tristeza en el balompié británico, dejando el caso como un claro ejemplo de cómo una sola acción negligente puede arrebatarle el futuro a una de las promesas más brillantes de la zaga defensiva. Luke Nilis. Un ambiente de enorme optimismo rodeaba el debut del delantero belga Luke Nilis con la camiseta del Aston Villa el 9 de septiembre de 2000, cuando se medían en un compromiso oficial de la Premier League frente al Ipswich Town en el estadio Portman Road. El atacante, considerado uno de los artilleros más técnicos de Europa y socio histórico de astros como Ronaldo, apenas disputaba su tercer encuentro en el fútbol inglés cuando corrió al espacio para intentar ganar un balón dividido dentro del área grande. En su afán por ganar la posición, el portero rival Richard Wright salió con velocidad y ambos futbolistas chocaron de forma colosal a ras de césped en una acción fortuita pero devastadora. La inercia del encontronazo se concentró por completo en la pierna derecha del ariete belga, provocando que las estructuras óseas de la tibia y el peroné se quebraran en múltiples fragmentos de forma instantánea. El crujido de la rotura se escuchó con claridad en las tribunas cercanas y la extremidad del jugador quedó completamente deformada sobre el pasto, lo que desató escenas de profundo pánico entre los compañeros que presenciaron la jugada a escasos metros. Los médicos de ambas escuadras ingresaron de inmediato al campo portando equipo de reanimación y férulas neumáticas, suspendiendo las acciones del partido por un largo tiempo mientras intentaban contener el agudo sufrimiento del futbolista. El panorama clínico se tornó crítico durante el traslado en ambulancia hacia el hospital de Ipswich, ya que los estudios radiológicos de urgencia revelaron una doble fractura compuesta con un grave compromiso vascular secundario.
Las astillas de hueso destrozadas habían desgarrado las arterias principales que suministraban flujo sanguíneo hacia el pie, deteniendo la oxigenación de los tejidos y encendiendo las alarmas ante el riesgo real de una necrosis generalizada. Los cirujanos tuvieron que advertir al deportista y a los directivos del club que el objetivo prioritario de las operaciones de emergencia ya no era rescatar su carrera atlética, sino evitar una amputación total del miembro inferior derecho. Aunque las intervenciones quirúrgicas y los injertos vasculares lograron salvar la extremidad del atacante tras semanas de incertidumbre en el hospital, el daño en las articulaciones y los canales nerviosos resultó irreversible para el deporte de alto rendimiento. En enero de 2001, con profunda tristeza y tras asimilar los informes definitivos de los especialistas en traumatología, el goleador belga anunció oficialmente su retiro del fútbol a los 33 años de edad. Este trágico desenlace privó a la liga de ver el potencial de uno de los mejores delanteros de la época y dejó constancia de la fragilidad del destino deportivo ante un impacto estructural en la cancha. Marcin Wasilewski. Las emociones se desbordaron por completo en las gradas del estadio Constant van den Stok el 30 de agosto de 2009, durante el desarrollo del clásico del fútbol belga entre el Anderlecht y el Standard de Lieja, cuando una acción de extrema violencia empañó el espectáculo deportivo. Corría el minuto 25 de la primera mitad cuando el aguerrido defensor polaco, Marcin Wasilewski, acudió a cubrir una pelota dividida cerca de la línea lateral, barriéndose de forma lícita para alejar el esférico de la zona de peligro. En ese instante, el mediocampista rival Axel Witsel llegó tarde a la jugada y dejó caer con total desmesura la planta de su calzado con los tapones de frente directamente sobre la extremidad inferior derecha del zaguero, que se encontraba fija contra el césped. El impacto concentró una energía descomunal que destrozó al instante las estructuras óseas de la tibia y el peroné, rompiendo los tejidos cutáneos y haciendo que los fragmentos óseos internos quedaran totalmente a la vista del público y de las cámaras de televisión. La dantesca escena provocó una gresca monumental en el terreno de juego. Los futbolistas del Anderlecht, enfurecidos y en estado de shock por la deformidad de la pierna de su compañero, corrieron a increpar al agresor, obligando a la terna arbitral a mostrar la tarjeta roja directa en medio de empujones, insultos y un clima de hostilidad absoluta que amenazaba con salirse de control. Los paramédicos del estadio ingresaron a toda velocidad con camillas y equipo de trauma para brindar los primeros auxilios al defensor, quien se retorcía en una crisis de dolor extremo en lo que lograban estabilizar el miembro afectado. El futbolista fue retirado de la cancha entre aplausos de apoyo y trasladado de urgencia absoluta a una clínica especializada en Bruselas, donde el equipo de traumatología intervino quirúrgicamente durante varias horas para limpiar la herida, alinear los huesos e instalar un sistema de fijación metálica externa para evitar infecciones óseas severas. El pronóstico de los especialistas era sumamente reservado, estimando que las probabilidades de que el zaguero pudiera volver a caminar sin secuelas eran bajas, y dando por sentado que su trayectoria dentro del deporte profesional había llegado a su fin debido al nivel de destrucción en la zona media de la pantorrilla. Witsel, por su parte, recibió una sanción histórica de 8 partidos de suspensión por parte de la Federación Belga y enfrentó duras amenazas que lo obligaron a contar con protección policial durante un tiempo. Demostrando una resistencia física y mental fuera de lo común, el defensor polaco se sometió a un total de 6 cirugías correctivas y a un extenuante proceso de rehabilitación que se prolongó por espacio de 9 largos meses, desafiando activamente las expectativas de la comunidad médica. En mayo de 2010, el jugador regresó de manera milagrosa a los terrenos de juego profesionales en la última jornada del campeonato, desatando la ovación más ruidosa de la temporada por parte de la afición del Anderlecht, que lo elevó al estatus de héroe por su capacidad de superación ante una de las agresiones estructurales más recordadas de las ligas europeas. Manuel Pablo. Un silencio ensordecedor se apoderó de las gradas del estadio de Riazor el 30 de septiembre de 2001, durante la celebración del derbi gallego entre el Deportivo de La Coruña y el Celta de Vigo. El lateral derecho Manuel Pablo, consolidado en ese momento como uno de los mejores defensores del continente y pieza inamovible en la selección española, acudió a disputar un balón dividido en la banda derecha frente al mediocampista brasileño Everton Giovanella.
Al intentar anticipar el esférico, el pie de apoyo del zaguero se atoró en el césped mientras el rival realizaba una barrida de forma deslizante, provocando que toda la inercia del choque impactara en la parte media de su pierna derecha. La magnitud de la energía mecánica trituró al instante las estructuras óseas de la tibia y el peroné, rompiendo los tejidos internos de la pantorrilla con una violencia tal que el crujido del hueso se escuchó en las primeras filas de la tribuna. Las tomas de la transmisión televisiva captaron el instante preciso en que la pierna del futbolista quedaba completamente doblada a la mitad en un ángulo biomecánicamente imposible, dejando la extremidad inferior totalmente desalineada de su eje anatómico natural. El propio Giovanella, al percatarse de la gravedad de lo ocurrido, rompió en llanto sobre el césped y se llevó las manos a la cabeza en un estado de shock absoluto, mientras los compañeros de Manuel Pablo llamaban desesperadamente a las asistencias médicas con gestos de profunda angustia. El cuerpo médico del Deportivo ingresó a toda velocidad portando una camilla rígida y férulas neumáticas de compresión para inmovilizar la zona dañada antes de que el compromiso de los canales vasculares agravara la situación. El defensor fue retirado del campo en medio de una ovación de respeto de todo el estadio y trasladado en una carrera contrarreloj hacia un centro hospitalario de La Coruña, donde el equipo de traumatología determinó que requería una intervención quirúrgica inmediata de alta complejidad. Los cirujanos trabajaron durante varias horas para alinear los fragmentos óseos e implantar un clavo intramedular de titanio junto con múltiples tornillos de fijación para devolverle la estabilidad estructural al miembro afectado. Este trágico suceso frenó de golpe la progresión del futbolista hacia la élite del fútbol mundial, arrebatándole la oportunidad casi segura de disputar la Copa del Mundo de 2002 con España y abriendo un largo período de incertidumbre sobre la viabilidad de su carrera. El proceso de recuperación física y biológica se extendió por casi un año completo, exigiendo rutinas extenuantes de fisioterapia diaria y un enorme esfuerzo psicológico para superar el temor a volver a disputar un balón dividido. A pesar de que los pronósticos iniciales ponían en duda que pudiera recuperar el nivel que lo llevó a la cúspide, el zaguero demostró una tenacidad admirable y logró regresar a los terrenos de juego profesionales en octubre de 2002, continuando su trayectoria en el club durante muchos años más. Estamos en el nivel 3. Igual vienen. Un ambiente de absoluta incredulidad sacudió las tribunas del Weserstadion el 14 de agosto de 1981, durante un vibrante compromiso de la Bundesliga entre el Arminia Bielefeld y el Werder Bremen, cuando una acción defensiva escaló a niveles insospechados de dramatismo. Transcurría la primera mitad del encuentro cuando el extremo alemán Ewald Lienen avanzaba a máxima velocidad por la banda izquierda en un veloz contragolpe para su escuadra. En su intento por frenar el avance, el defensor rival Norbert Siegmann se barrió de manera deslizante con una fuerza desmedida y dejando ir los tapones de aluminio de su calzado directamente contra el muslo derecho del atacante. La fricción mecánica de los tachones metálicos actuó con el efecto de una cuchilla sobre la superficie de la extremidad inferior, rebanando de forma instantánea los tejidos cutáneos y musculares a lo largo de una extensión de 25 centímetros. La gravedad del impacto dejó al descubierto las fibras musculares internas y la estructura ósea del fémur a la vista de los espectadores más cercanos y de los fotógrafos de prensa. En un arranque de adrenalina pura y shock neurogénico que bloqueó momentáneamente los receptores de dolor en su organismo, el futbolista se levantó del suelo casi de inmediato, ignorando la severa alteración estética de su pierna, y cojeó enfurecido y gesticulando de forma vehemente directo hacia la zona técnica del banquillo del Werder Bremen. El atacante llegó hasta donde se encontraba el estratega rival, Otto Rehagel, acusándolo a gritos y con el dedo índice levantado de haber incitado deliberadamente al juego violento y de ordenar a sus pupilos realizar entradas destinadas a perjudicar la integridad física de los rivales. Los compañeros de equipo y los miembros del cuerpo arbitral tuvieron que intervenir rápidamente para contener al jugador herido en medio de una trifulca monumental, convenciéndolo de recostarse sobre el césped para recibir la asistencia de los paramédicos del estadio. El personal de salud procedió a limpiar la zona afectada con soluciones antisépticas antes de retirarlo en camilla con urgencia absoluta hacia el centro médico más cercano de la ciudad de Bremen. La intervención de emergencia requirió que los cirujanos aplicaran un total de 23 puntos de sutura para cerrar la enorme ventana anatómica en el muslo del deportista, descartando afortunadamente daños en las arterias principales que hubieran puesto en riesgo la viabilidad del miembro inferior.
Sorprendentemente, gracias a su extraordinaria constitución física y a un proceso biológico de cicatrización acelerado, el extremo alemán regresó a los entrenamientos de alta competencia apenas 17 días después del catastrófico evento, volviendo a disputar un partido oficial a las 3 semanas. Este impactante incidente sentó un precedente histórico en el balompié alemán respecto a la responsabilidad ética de los entrenadores desde la línea de banda y la severidad con la que debían juzgarse las acciones negligentes. Patrick Battiston. Una atmósfera de extrema tensión e incertidumbre se apoderó del estadio Stade Vélodrome de Marsella el 8 de julio de 1982, cuando las selecciones de Francia y Alemania Occidental disputaban la semifinal de la Copa del Mundo en España. Transcurría el minuto 60 del vibrante encuentro cuando el defensor galo Patrick Battiston, quien acababa de ingresar al terreno de juego, recibió un pase filtrado milimétrico de Michael Platini y picó a máxima velocidad quedando completamente libre de la zaga defensiva. Al percatarse de la situación de peligro, el guardameta germano Harald Schumacher salió de su área de forma temeraria y, desentendiéndose por completo del balón, saltó con fuerza girando su cuerpo en el aire para embestir de forma brutal al jugador francés con la cadera y el torso directo a la cabeza. El impacto biomecánico aéreo concentró una energía colosal que proyectó al zaguero francés de manera inerte contra el césped, donde quedó inmóvil y en un estado de inconsciencia inmediato. La crudeza de la colisión encendió las alarmas en el plantel francés. Michael Platini corrió de inmediato a auxiliar a su compañero y, al tomar su mano inanimada, llegó a pensar que la vida de su colega se había extinguido en la cancha debido a la total ausencia de respuesta y la palidez de su rostro. Mientras los futbolistas franceses gesticulaban con desesperación solicitando el ingreso urgente de las asistencias, Schumacher mostró una actitud de total indiferencia que enfureció al público, manteniéndose en su área chica masticando chicle y rebotando el balón contra el suelo con total pasividad. Los camilleros de la Cruz Roja ingresaron al campo de juego ante la alarmante ausencia de una camilla rígida oficializada, retirando al futbolista de manera precaria mientras se le suministraba oxígeno de emergencia ante un shock neurogénico que amenazaba sus funciones vitales. El reporte médico posterior emitido desde la clínica de Sevilla reveló un panorama sumamente grave. Un traumatismo craneoencefálico severo con pérdida del conocimiento, la pérdida total de 3 piezas dentales frontales, una fractura de mandíbula y fisuras considerables en las vértebras cervicales que estuvieron a escasos milímetros de causarle una parálisis permanente. Para asombro e indignación de la comunidad internacional, el árbitro principal del encuentro, el neerlandés Charles Corber, ni siquiera sancionó la jugada como falta o agresión, ordenando un saque de meta a favor del conjunto alemán. La recuperación del defensor requirió de un largo proceso quirúrgico reconstructivo de la mandíbula y meses de reposo absoluto con collarín ortopédico para sanar las lesiones de la columna cervical, manteniéndolo alejado de las canchas por un tiempo prolongado. El incidente escaló a un conflicto mediático e incluso diplomático entre ambas naciones, forzando a que ambos futbolistas tuvieran que realizar una conferencia de prensa conjunta tiempo después para mitigar la hostilidad social. Este trágico expediente quedó registrado en las páginas de la FIFA como una de las agresiones estructurales más desmedidas y carentes de espíritu deportivo que se hayan presenciado jamás en la historia de las Copas del Mundo. Íñigo Díaz de Serio. Una profunda conmoción se apoderó de las instalaciones del estadio de Anoeta el 8 de noviembre de 2008, durante el transcurso del derbi guipuzcoano de la segunda división española entre la Real Sociedad y el Eibar. Transcurría el minuto 36 de la primera mitad cuando el atacante blanquiazul, Íñigo Díaz de Serio, quien marchaba en ese momento como el máximo realizador de la categoría, corrió a máxima velocidad al espacio para disputar un balón profundo dentro del área rival. En ese microsegundo de acción, el guardameta del conjunto armero, Cigor, salió de su meta de forma totalmente decidida a ras de césped para tapar el ángulo de disparo, provocando un impacto mecánico colosal de forma fortuita entre la rodilla del arquero y la pierna derecha del ariete de San Sebastián. La inercia de la carrera concentró una energía destructiva que trituró de manera instantánea las estructuras óseas de la tibia y el peroné, rompiendo los huesos en la zona media de la pantorrilla y provocando un desplazamiento total de los fragmentos óseos internos.
El crujido de la fractura se escuchó con total nitidez en las tribunas cercanas y la extremidad del futbolista quedó completamente doblada en un ángulo antinatural, lo que desató escenas de profundo pánico y un shock colectivo inmediato entre todos los futbolistas presentes sobre el terreno de juego. Al percatarse de la severa alteración estética en la pierna de su compañero, los jugadores de la Real Sociedad gesticularon con desesperación hacia la banca, mientras el guardameta rival se llevaba las manos a la cabeza, visiblemente afectado por la crudeza de la acción. Los médicos de ambas escuadras ingresaron a toda velocidad al campo de juego portando una camilla rígida y aplicando férulas neumáticas de compresión para inmovilizar la zona dañada, suspendiendo las acciones del partido por un largo lapso mientras intentaban contener el agudo sufrimiento del deportista mediante calmantes de acción rápida. El delantero fue retirado de la cancha en medio de una ovación de absoluto respeto de todo el estadio y trasladado de urgencia absoluta en ambulancia hacia la Policlínica Guipúzcoa para realizar los estudios radiológicos pertinentes. El diagnóstico de los especialistas confirmó una fractura con desplazamiento total del tercio medio de la tibia y el peroné de la pierna derecha, requiriendo una intervención quirúrgica inmediata de alta complejidad para alinear los fragmentos óseos e implantar un clavo intramedular de titanio junto con múltiples tornillos de fijación. Este trágico suceso frenó de golpe el extraordinario momento deportivo que vivía el atacante en la campaña y requirió un complejo proceso de recuperación física y biológica que se extendió por casi un año completo, exigiendo rutinas extenuantes de fisioterapia diaria para devolverle la fuerza estructural al miembro afectado. A pesar de que los pronósticos iniciales de la comunidad médica eran sumamente reservados debido a la magnitud del desplazamiento óseo, el delantero demostró una tenacidad admirable y logró regresar a los terrenos de juego profesionales en octubre de 2009, recibiendo una de las ovaciones más ruidosas de la afición Txuri-Urdin. Este trágico expediente quedó grabado en la memoria colectiva del balompié vasco como una de las lesiones estructurales más desgarradoras y destructivas que se hayan presenciado jamás en la era moderna de la categoría. Jacob Olesen. Una profunda consternación invadió las instalaciones del Vivo Stadion el 23 de octubre de 2005, durante el desarrollo de un encuentro de la Superliga danesa entre el Vivo FF y el Silkeborg IF, cuando una acción aérea fortuita congeló el corazón de los espectadores. El espigado delantero danés, Jacob Olesen, se elevó con total determinación en el área rival para disputar un balón alto de cabeza, pero al momento de perder sustentación y descender hacia el césped, todo el peso de su cuerpo cayó de manera desequilibrada e impactó directamente sobre su pie izquierdo. El calzado del ariete se atoró de forma fija en la superficie del terreno de juego mientras el resto de su estructura corporal continuaba el movimiento de rotación natural por la inercia de la caída, concentrando una energía mecánica descomunal en la articulación. Esta fuerza desalineó por completo la estructura del tobillo izquierdo, provocando una luxación severa con desprendimiento total de la articulación con respecto a su eje anatómico natural en una fracción de segundo. La imagen captada por las cámaras de televisión en alta definición fue verdaderamente dantesca. El pie del futbolista quedó apuntando de forma fija en la dirección exactamente opuesta a su posición anatómica normal, un movimiento biomecánicamente imposible en condiciones regulares que desató escenas de profundo pánico y un shock colectivo inmediato entre todos los futbolistas presentes. Al percatarse de la severa alteración estética en la extremidad de su compañero, los jugadores de ambas escuadras llamaron desesperadamente a las asistencias médicas con gestos de profunda angustia, mientras el propio delantero yacía en el césped soportando un dolor extremo que requirió la administración urgente de analgésicos intravenosos. Los cuerpos de auxilio médico ingresaron a toda velocidad portando una camilla rígida y aplicando férulas de inmovilización neumática para estabilizar la articulación destruida, suspendiendo las acciones del partido por un largo lapso para evitar un compromiso arterial o nervioso secundario que agravara de forma irreversible el panorama del atleta. El deportista fue trasladado de urgencia absoluta en ambulancia hacia el hospital más cercano, donde los exámenes radiológicos iniciales confirmaron una luxación completa de tobillo acompañada de una rotura masiva y desgarro total de los ligamentos colaterales, tendones y cápsula articular. Los cirujanos traumatólogos tuvieron que intervenir quirúrgicamente al jugador de inmediato en una carrera contrarreloj, realizando un procedimiento reconstructivo de alta complejidad para realinear la estructura ósea y reparar los tejidos blandos destrozados, advirtiendo desde el primer momento que el objetivo primordial era salvar la viabilidad y movilidad futura de la extremidad inferior.
Este trágico suceso frenó de golpe la progresión del futbolista y abrió un largo período de incertidumbre sobre el futuro de su carrera profesional, requiriendo un complejo proceso de recuperación física y biológica que se extendió por espacio de 6 largos meses fuera de las canchas. A pesar de que los informes de la comunidad médica eran sumamente reservados debido a la magnitud del daño estructural en la zona articular, el delantero demostró una tenacidad admirable en sus extenuantes rutinas de fisioterapia diaria y logró regresar de manera milagrosa a los terrenos de juego profesionales en abril de 2006. Este impactante percance quedó grabado en la memoria colectiva del balompié nórdico como una de las dislocaciones más aparatosas y destructivas que se hayan captado jamás en la historia moderna del campeonato danés. Francesco Totti. Una profunda consternación sacudió a toda Italia el 19 de febrero de 2006, durante el transcurso de un partido de la Serie A entre la Roma y el Empoli en el Estadio Olímpico, cuando apenas transcurría el minuto 12 de la primera mitad y una acción de juego encendió las alarmas de cara a la Copa del Mundo. El emblemático capitán y dorsal 10 de la escuadra romana, Francesco Totti, conducía el esférico en 3/4 de cancha cuando el defensor rival, Richard Vanigli, llegó tarde por la espalda y realizó una entrada deslizante con una fuerza desmedida que impactó de lleno la pierna de apoyo del mediocampista. La inercia del choque hizo que todo el peso del defensor cayera directamente sobre la extremidad inferior izquierda del futbolista, provocando que su tobillo se doblara de manera violenta contra el césped y causando una fractura limpia en el tercio inferior del peroné, acompañada de una rotura total de los ligamentos colaterales de la articulación. La imagen captada por la transmisión televisiva internacional congeló el corazón de los aficionados, mostrando la extremidad del astro italiano completamente torcida en un ángulo biomecánicamente imposible, lo que desató escenas de pánico inmediato y un shock colectivo entre los futbolistas de ambos planteles. Los gritos de dolor del capitán obligaron al cuerpo médico a ingresar a toda velocidad al campo de juego portando una camilla rígida, suspendiendo las acciones del encuentro por varios minutos mientras inmovilizaban la zona dañada con férulas neumáticas para evitar un compromiso vascular o nervioso secundario. El jugador fue retirado de la cancha bajo una ovación de absoluto respeto y trasladado de urgencia absoluta en ambulancia hacia la Clínica Villa Stuart de Roma, donde el reconocido especialista Pier Paolo Mariani determinó que requería una intervención quirúrgica inmediata de alta complejidad para salvar su participación en la justa mundialista. Los cirujanos trabajaron a contrarreloj durante la madrugada para alinear el hueso fracturado e implantar una placa de metal junto con 8 tornillos de titanio para devolverle la estabilidad estructural al miembro afectado, estimando inicialmente un período de recuperación biológica superior a los 6 meses que lo marginaría de las canchas por el resto del año. Sin embargo, demostrando una fortaleza física y una fuerza de voluntad conmovedoras, el mediocampista se sometió a extenuantes rutinas de fisioterapia diaria en sesiones dobles y triples, desafiando activamente los pronósticos médicos tradicionales para acelerar los procesos de cicatrización de los tejidos blandos. Contra todo pronóstico adverso de la comunidad internacional, el futbolista logró volver a pisar los terrenos de juego profesionales apenas 3 meses después del desastre físico, ganándose un lugar en la convocatoria final de la selección de Italia para el Mundial de Alemania 2006. A pesar de competir con la placa metálica y los tornillos aún fijados en su peroné, el capitán disputó los 7 encuentros del torneo internacional y se convirtió en una pieza fundamental para que el conjunto azzurro se coronara campeón del mundo tras vencer a Francia en la gran final de Berlín. Este trágico expediente, que comenzó como una de las lesiones estructurales más alarmantes del balompié italiano, se transformó en una de las mayores historias de resiliencia y superación médica, demostrando la capacidad de un atleta de élite para sobreponerse a una destrucción articular masiva en tiempo récord. Estamos en el nivel 4. Fabrice Muamba. Una profunda consternación se apoderó de las instalaciones del estadio White Hart Lane el 17 de marzo de 2012, durante el desarrollo de un encuentro de los cuartos de final de la FA Cup entre el Tottenham Hotspur y el Bolton Wanderers, cuando las alarmas de emergencia médica se encendieron de forma definitiva en el minuto 41 de la primera mitad.
El mediocampista de contención del Bolton, Fabrice Muamba, se encontraba corriendo en la zona media de la cancha completamente alejado de la disputa por el esférico cuando, de manera repentina y sin haber tenido contacto físico con ningún rival, sus extremidades inferiores perdieron toda su fuerza estructural, provocando que se desplomara de forma inerte hacia adelante directo contra el césped. Los futbolistas de ambas escuadras corrieron de inmediato a auxiliar al deportista al percatarse de que yacía inconsciente y con visibles dificultades respiratorias, solicitando el ingreso urgente de las asistencias con gestos de profunda desesperación que detuvieron el partido por completo ante un shock colectivo inmediato en las gradas y la transmisión televisiva internacional. El personal médico del estadio y los paramédicos ingresaron a toda velocidad al terreno de juego portando equipo de reanimación y un desfibrilador externo automático, iniciando maniobras críticas de reanimación cardiopulmonar y aplicando múltiples descargas eléctricas sobre el pecho del futbolista en pleno centro del campo, en un intento sobrehumano por restaurar sus funciones vitales. El deportista fue retirado de la cancha en medio de un silencio sepulcral y trasladado de urgencia absoluta en una ambulancia escoltada por la policía hacia el centro de ataque cardíaco del Hospital del Tórax de Londres, mientras los especialistas continuaban realizando masajes cardíacos intensos de forma ininterrumpida durante todo el trayecto para mantener el flujo de oxígeno hacia los órganos vitales. Los reportes clínicos posteriores confirmaron una situación que asombró a la ciencia médica mundial. El corazón del futbolista dejó de latir por sí mismo durante un total acumulado de 78 minutos, los 48 minutos que transcurrieron desde su desplome hasta la llegada al hospital, más 30 minutos adicionales dentro del centro médico, permaneciendo técnicamente muerto durante ese lapso hasta que los médicos lograron estabilizar su ritmo cardíaco tras un total de 15 descargas eléctricas. Las investigaciones médicas y los exámenes especializados realizados en el hospital revelaron que el paro cardíaco prolongado fue desencadenado por una miocardiopatía hipertrófica, una condición genética silenciosa caracterizada por un engrosamiento anormal de las paredes del músculo cardíaco que predispone al atleta a sufrir fallas eléctricas letales ante actividades físicas de máxima intensidad. A pesar de la gravedad del desastre físico y de los pronósticos de la comunidad internacional que auguraban severas secuelas neurológicas debido al tiempo que su organismo permaneció sin latidos propios, el futbolista experimentó una recuperación biológica milagrosa, despertando pocos días después y logrando comunicarse con su familia sin registrar daños cognitivos significativos. Aunque los especialistas médicos lograron salvar su existencia e implantarle un desfibrilador automático interno para resguardar su salud, los informes definitivos determinaron que su cuerpo jamás podría volver a soportar las exigencias de la alta competencia, obligando al deportista a anunciar oficialmente su retiro definitivo del fútbol profesional en agosto de ese mismo año a la edad de 24 años, dejando su caso grabado en la historia del balompié mundial como uno de los mayores milagros de supervivencia en un terreno de juego. Buffett in Bigonis. Estadio White Hart Lane, 4 de marzo de 2015, durante el desarrollo de un compromiso de la Premier League entre el Tottenham Hotspur y el Swansea City, cuando apenas transcurrían los primeros 6 minutos de la parte inicial. El imponente delantero francés, Buffett in Bigonis, caminaba hacia el círculo central tras la anotación del conjunto local cuando, de manera repentina y sin mediar forcejeo ni impacto físico alguno con rivales o compañeros, comenzó a tambalearse levemente antes de desplomarse de forma inerte hacia el césped, perdiendo el conocimiento por completo en una fracción de segundo. La crudeza de la caída encendió las alarmas de manera inmediata en todo el recinto. Los futbolistas de ambas escuadras, con el recuerdo aún fresco de tragedias previas ocurridas en ese mismo terreno de juego, corrieron desesperadamente a auxiliar al atacante mientras solicitaban a gritos y con gestos de profunda angustia el ingreso del cuerpo médico. Las asistencias del estadio y los paramédicos entraron a toda velocidad portando una camilla rígida, máscaras de oxígeno de alta concentración y un desfibrilador externo para iniciar los protocolos de trauma, interrumpiendo las acciones del juego durante varios minutos en medio de un silencio sepulcral en las tribunas y un shock colectivo absoluto en el banquillo visitante. El personal de salud procedió a estabilizar al futbolista en el propio terreno de juego, logrando que recuperara la conciencia de forma paulatina tras aplicarle estímulos físicos y suministrarle oxígeno suplementario para restablecer sus funciones vitales básicas antes de retirarlo de la cancha bajo una ovación de absoluto respeto de la afición.
El deportista fue trasladado de urgencia absoluta hacia un centro hospitalario de Londres para realizarle un exhaustivo perfil cardiológico y neurológico de control, confirmándose pocas horas después que el desmayo había sido provocado por un síncope vasovagal, una alteración neurológica benigna pero aparatosa que genera un descenso abrupto y transitorio de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial ante situaciones de estrés psicológico, fatiga extrema o deshidratación. Este preocupante episodio no era una novedad en el expediente clínico del ariete galo, quien ya había manifestado este mismo cuadro de caídas repentinas en al menos 3 ocasiones previas durante sus entrenamientos y partidos oficiales con el Olympique de Lyon en la Ligue 1 francesa, lo que obligaba a sus clubes a mantener un monitoreo médico constante de sus niveles hemodinámicos. Tras descartarse cualquier tipo de patología cardíaca estructural o anomalía congénita que pusiera en riesgo su existencia, los especialistas autorizaron el regreso del delantero a los entrenamientos de alta competencia pocos días después del percance. Este impactante evento quedó registrado en las crónicas del balompié británico como uno de los sustos más memorables y dramáticos de la temporada, evidenciando cómo las condiciones autonómicas de un atleta de élite pueden desencadenar escenas de pánico absoluto en un campo de juego. Abdelhak Nouri. Estadio Lindenstadion, Austria, 8 de julio de 2017, durante el desarrollo de un compromiso amistoso de pretemporada entre el Ajax de Ámsterdam y el Werder Bremen, cuando la carrera de una de las promesas más brillantes del balompié europeo se apagó de forma trágica. Transcurría el minuto 72 del encuentro cuando el joven centrocampista neerlandés, Abdelhak Nouri, comenzó a disminuir notablemente su ritmo de juego hasta que, de manera repentina y sin haber tenido contacto físico con ningún rival, se recostó de forma inerte sobre el césped, perdiendo el conocimiento casi de inmediato ante la mirada de sus compañeros. La gravedad de la situación encendió las alarmas en el plantel. Al notar que el futbolista no respondía a los estímulos básicos y que presentaba severas dificultades para respirar debido a una arritmia cardíaca severa, el cuerpo médico ingresó al terreno de juego para iniciar las maniobras de emergencia. El partido se suspendió por completo en medio de escenas de pánico absoluto y un shock colectivo inmediato entre ambos planteles, mientras las asistencias solicitaban con desesperación la presencia de un helicóptero medicalizado, el cual aterrizó en pleno campo de juego para trasladar al atleta de urgencia absoluta hacia el Hospital Universitario de Innsbruck en un intento crítico por estabilizar sus funciones vitales. Los reportes clínicos posteriores confirmaron un panorama desolador. El futbolista había sufrido un paro cardíaco provocado por una falla eléctrica en su corazón, y debido a que el suministro de oxígeno al cerebro no fue lo suficientemente oportuno durante los primeros minutos de la reanimación en el césped, su organismo experimentó daños cerebrales permanentes, severos e irreversibles. Tras permanecer varios días en un estado de coma inducido en la unidad de cuidados intensivos, los especialistas informaron a la familia que una gran parte de sus capacidades cognitivas y motoras estructurales se habían perdido de forma definitiva, lo que extinguió de golpe su prometedora trayectoria profesional a la temprana edad de 20 años y sumió al club de Ámsterdam en un luto institucional profundo. Este trágico suceso expuso serias deficiencias en los tiempos de respuesta y en la aplicación de los protocolos de reanimación por parte de los servicios de salud en el terreno de juego, lo que derivó en que el Ajax asumiera la responsabilidad total por las consecuencias del incidente y procediera a realizar una reestructuración médica exhaustiva de sus normativas internas de seguridad. La dura batalla por la supervivencia del futbolista se extendió durante casi 3 años en clínicas especializadas hasta que logró regresar al entorno de su hogar para continuar recibiendo cuidados paliativos continuos por parte de sus familiares. Este impactante expediente quedó registrado en la memoria del deporte rey como una de las tragedias humanas más desgarradoras de la era moderna, transformando por completo la exigencia de los clubes respecto a la disponibilidad inmediata de equipos de desfibrilación avanzados en cualquier tipo de compromiso. Martin Berkovec. Arena Eslovaco, 25 de febrero de 2017, durante el desarrollo de un compromiso de la Primera División de la República Checa entre el FC eslovaco y el Bohemians de Praga 1905, cuando apenas transcurría la primera mitad del encuentro.
El guardameta del conjunto visitante, Martin Berkovec, salió de su portería de manera decidida para interceptar un balón largo y aéreo, pero en la inercia de la acción sufrió un impacto biomecánico colosal de forma fortuita al chocar su cabeza directamente contra la rodilla de su propio defensor, Daniel Krug, quien también corría hacia la jugada. La contundencia de la colisión encendió las alarmas de inmediato. El arquero cayó desplomado al césped completamente inerte y entró en un estado de inconsciencia instantáneo debido a un traumatismo craneoencefálico severo. Al percatarse de que el guardameta no respondía a ningún estímulo físico y comenzaba a manifestar convulsiones leves acompañadas de un color pálido en el rostro, el delantero de la escuadra rival, Francis Kone, corrió desesperadamente hacia la posición del afectado al notar que sufría un cuadro de asfixia aguda por la obstrucción mecánica de las vías respiratorias superiores, provocada por el desplazamiento posterior de la base de la lengua. En un arranque de puro instinto y con una velocidad de reacción admirable que detuvo el pánico colectivo en la cancha, el atacante de Togo se arrodilló junto al herido e introdujo sus dedos directamente en la cavidad oral del guardameta para sujetar y desplazar el tejido muscular hacia adelante, liberando los ductos respiratorios antes de que el daño por hipoxia causara secuelas irreversibles. Los médicos de ambas escuadras ingresaron a toda velocidad al campo de juego portando equipo de trauma para sustituir las maniobras de Kone, estabilizando al arquero con asistencia mecánica de oxígeno y trasladándolo de urgencia absoluta en ambulancia hacia el hospital más cercano de la localidad. Los reportes clínicos posteriores confirmaron que la oportuna e intuitiva intervención del delantero rival fue el factor determinante para salvar la vida del futbolista en el terreno de juego, evitando una asfixia total antes de la llegada formal del personal de salud del estadio. El guardameta permaneció en observación bajo un estricto protocolo neurológico y logró recuperarse de manera satisfactoria a los pocos días, expresando públicamente su más profundo agradecimiento hacia su colega e invitándolo a compartir una cena formal una vez que recibió el alta médica definitiva. Este impactante expediente quedó registrado en los anales del juego limpio internacional como uno de los actos de fraternidad, valentía y auxilio médico más conmovedores en la historia del balompié europeo. Donny van de Beek. Estadio Old Trafford, 3 de enero de 2023, durante el desarrollo de un encuentro de la Premier League entre el Manchester United y el Bournemouth, cuando las alarmas por emergencia médica se encendieron bajo una intensa lluvia en el epílogo de la primera mitad. El mediocampista neerlandés, Donny van de Beek, se encontraba disputando un esférico en la zona media de la cancha cuando el defensor rival, Marcos Senesi, se barrió de manera deslizante para interceptar el pase, pero debido a las condiciones de humedad extrema en la superficie, se resbaló de forma descontrolada sobre el césped húmedo. La inercia del cuerpo del zaguero impactó con una fuerza mecánica colosal directamente sobre la pierna de apoyo del futbolista de los Red Devils, concentrando toda la energía del golpe en la articulación de la rodilla derecha. La contundencia del impacto provocó una torsión traumática y severa en la extremidad inferior del centrocampista. La articulación de la rodilla se dobló por completo hacia el lado interno en un ángulo biomecánicamente antinatural, lo que causó una ruptura inmediata y masiva de los tejidos internos del miembro. Los gritos de agudo sufrimiento del deportista se escucharon con total nitidez a través de los micrófonos de la transmisión televisiva internacional, desatando escenas de pánico inmediato y un shock colectivo entre los futbolistas de ambos planteles, que corrieron a auxiliarlo al notar la severa alteración estética en su pierna. El personal médico del equipo ingresó a toda velocidad al campo de juego portando una camilla rígida y aplicando férulas de inmovilización para estabilizar la zona dañada, suspendiendo las acciones del partido por varios minutos mientras intentaban contener el severo dolor del deportista mediante la administración de analgésicos de acción rápida. El futbolista fue retirado del terreno de juego en medio de una ovación de absoluto respeto de los aficionados presentes y trasladado de urgencia absoluta para realizar los estudios radiológicos y de resonancia magnética pertinentes en la clínica del club. Los reportes emitidos posteriormente por los especialistas confirmaron una lesión severa en los ligamentos de la rodilla derecha, requiriendo una intervención quirúrgica de alta complejidad para reconstruir las estructuras ligamentarias destrozadas. Este trágico suceso frenó de golpe el proceso de consolidación del mediocampista en el esquema titular de la escuadra y abrió un largo período de inactividad que se extendió por el resto de la temporada, exigiendo rutinas extenuantes de fisioterapia diaria para devolverle la estabilidad y la fuerza biológica a la extremidad afectada.
El proceso de recuperación se prolongó durante más de 6 meses de reposo absoluto y trabajo de gimnasio antes de que el jugador pudiera volver a realizar trabajos de alta competencia sobre el césped. Este impactante percance quedó registrado en los expedientes de la Liga Británica como una de las lesiones articulares más aparatosas y destructivas causadas por las condiciones climáticas y el calzado en la era moderna del campeonato inglés. Estamos en el nivel 5. Mark Vivien Foe. Una profunda conmoción sacudió los cimientos del fútbol mundial el 26 de junio de 2003, durante el desarrollo de la semifinal de la Copa FIFA Confederaciones entre las selecciones de Camerún y Colombia, disputada en el Stade de Gerland en Lyon, Francia. Transcurría el minuto 72 del vibrante encuentro internacional cuando el imponente mediocampista de contención camerunés, Mark Vivien Foe, se encontraba caminando en el círculo central de la cancha de juego, completamente alejado de la disputa por el esférico y sin haber tenido contacto físico con ningún rival o compañero en los instantes previos. De manera repentina y ante las miradas de los espectadores en las gradas y de las cámaras de televisión que transmitían el evento en vivo a nivel global, las extremidades inferiores del futbolista perdieron toda su fuerza estructural, provocando que se desplomara de forma inerte hacia atrás, quedando tendido sobre el césped boca arriba e inconsciente. El mediocampista colombiano Jairo Patiño, quien se encontraba a escasos metros de la jugada, corrió de inmediato a auxiliar al deportista al notar la posición antinatural de sus ojos y la total ausencia de respuesta a los estímulos verbales, solicitando el ingreso urgente de las asistencias médicas con gestos de profunda desesperación. Los paramédicos y el cuerpo de salud del estadio ingresaron a toda velocidad al terreno de juego portando una camilla de lona para retirar al futbolista hacia la línea de banda, donde iniciaron de manera inmediata maniobras críticas de reanimación cardiopulmonar y le suministraron oxígeno suplementario a través de una máscara en un intento desesperado por restaurar sus funciones vitales. El partido continuó su curso en medio de una atmósfera de profunda incertidumbre y angustia colectiva, mientras el personal médico batallaba tras bambalinas durante más de 45 minutos en el centro asistencial del estadio, para salvar la existencia del atleta mediante masajes cardíacos intensos y la aplicación de fármacos de emergencia. A pesar de los esfuerzos realizados por el equipo de especialistas, la vida del futbolista camerunés de apenas 28 años se extinguió de forma definitiva en las instalaciones médicas del recinto deportivo, confirmándose oficialmente su deceso pocos minutos después del silbatazo final, lo que sumió al planeta entero en un luto absoluto. Los exámenes forenses y las investigaciones médicas posteriores revelaron un diagnóstico desolador. El jugador padecía de una miocardiopatía hipertrófica, una condición genética silenciosa caracterizada por el engrosamiento anormal de las paredes del músculo cardíaco que incrementa drásticamente el riesgo de experimentar una falla eléctrica letal durante la actividad física extrema. Este trágico acontecimiento marcó un antes y un después en la historia de este deporte, forzando la reestructuración completa de los protocolos de salud en los torneos oficiales y exigiendo la implementación obligatoria de exámenes cardiológicos rigurosos a todos los atletas de élite para prevenir eventos similares en los campos de juego. Miklos Fekir. Una profunda consternación se apoderó del estadio de Afonso Henriques el 25 de enero de 2004, durante el desarrollo de un encuentro de la primera división portuguesa entre el Benfica y el Vitória de Guimarães. El joven delantero húngaro, Miklos Fekir, había ingresado al terreno de juego desde el banquillo de suplentes en la segunda mitad y se había convertido en una pieza clave del partido al brindar la asistencia para el gol que ponía en ventaja a su escuadra. En los últimos suspiros del tiempo de compensación, el atacante realizó una acción táctica para demorar el reanudamiento del juego, lo que llevó al árbitro principal a mostrarle la tarjeta amarilla como sanción reglamentaria. Tras recibir la amonestación, el futbolista reaccionó con total tranquilidad, le dedicó una leve sonrisa al colegiado y se acomodó el cabello. Sin embargo, apenas un segundo después, detuvo su marcha de forma abrupta, se inclinó hacia adelante apoyando las manos sobre sus rodillas en una clara señal de fatiga extrema y, de manera repentina, dejó caer sus brazos antes de desplomarse de espaldas por completo sobre el césped, quedando totalmente inconsciente. La crudeza del colapso encendió las alarmas de inmediato.
Sus compañeros de equipo corrieron desesperadamente a auxiliarlo al notar que presentaba un cuadro de paro cardíaco súbito, sosteniéndole la cabeza e intentando evitar la obstrucción de sus vías respiratorias mientras solicitaban a gritos el ingreso de las asistencias. El cuerpo médico del Benfica y los paramédicos del estadio ingresaron a toda velocidad al campo de juego portando equipos de emergencia para iniciar de forma inmediata maniobras de reanimación cardiopulmonar en pleno círculo central. Las escenas de pánico absoluto y el shock colectivo se apoderaron de ambos planteles. Varios futbolistas rompieron en llanto de rodillas sobre la cancha, mientras otros se abrazaban visiblemente afectados por la gravedad de la situación en medio de un silencio sepulcral en las tribunas. El delantero fue retirado del terreno en una ambulancia y trasladado de urgencia absoluta hacia el hospital de Guimarães, mientras los especialistas continuaban realizando masajes cardíacos ininterrumpidos en el trayecto para mantener el flujo de oxígeno hacia sus órganos vitales. A pesar de la frenética carrera del cuerpo médico y de las maniobras avanzadas aplicadas en la sala de emergencias durante la noche, el organismo del deportista de 24 años no respondió a los estímulos y se confirmó oficialmente su trágico deceso a causa de una arritmia cardíaca fulminante, provocada por una miocardiopatía hipertrófica congénita. Esta lamentable pérdida sumió al deporte europeo en un luto institucional profundo y forzó al Club de Lisboa a retirar de forma permanente el dorsal número 29 en su memoria. Este trágico expediente quedó grabado en la historia del fútbol mundial como uno de los recordatorios más dolorosos sobre los peligros de las afecciones cardíacas silenciosas en los atletas de alta competencia. Serginho. 27 de octubre de 2004, durante el desarrollo de un compromiso del Campeonato Brasileño de Série A entre el São Paulo y el São Caetano en las instalaciones del Estadio Morumbi. Transcurría el minuto 60 de la segunda mitad del vibrante encuentro cuando el experimentado defensor central del conjunto visitante, Paulo Sergio Oliveira da Silva, conocido popularmente en el ámbito deportivo como Serginho, se encontraba resguardando su propia área penal durante una acción de juego regular. De manera repentina y sin haber mediado contacto físico o impacto alguno con ningún rival o compañero en los instantes previos, el zaguero comenzó a perder la estabilidad en sus extremidades inferiores hasta desplomarse de forma inerte hacia adelante, quedando tendido boca abajo sobre el césped completamente inconsciente. El guardameta de su propio equipo, Silvio Luis, corrió de inmediato a auxiliar al futbolista al percatarse de la gravedad de la caída y de la total ausencia de respuesta a los estímulos verbales, comenzando a gritar desesperadamente hacia la línea de banda para exigir el ingreso urgente de los servicios de emergencia. Las asistencias médicas de ambas escuadras y los paramédicos del estadio ingresaron a toda velocidad al terreno de juego portando una camilla rígida y equipo de primeros auxilios, suspendiendo las acciones del partido por completo en medio de un shock colectivo inmediato que se apoderó de los futbolistas de ambos planteles, quienes se tomaron la cabeza y rompieron en llanto al presenciar las intensas maniobras de reanimación cardiopulmonar que se le aplicaban al defensor en plena cancha. El deportista fue retirado del campo en medio de un silencio sepulcral en las tribunas y trasladado de urgencia absoluta en una ambulancia hacia el Hospital São Luís de la ciudad, mientras los especialistas continuaban realizando masajes cardíacos intensos de forma ininterrumpida durante todo el trayecto en un intento crítico por restablecer sus funciones vitales básicas. A pesar de los esfuerzos sobrehumanos realizados por el equipo de médicos en la sala de emergencias, la vida del futbolista de 30 años se extinguió de forma definitiva esa misma noche, confirmándose oficialmente su deceso a causa de un paro cardiorrespiratorio fulminante provocado por una miocardiopatía hipertrófica, una condición médica de engrosamiento del músculo cardíaco que ya le había sido detectada en exámenes previos del club. Este trágico suceso generó un severo escándalo y un largo proceso de investigación legal respecto a la negligencia de los directivos del equipo por permitir que el zaguero continuara compitiendo en la alta exigencia profesional a pesar de conocer los riesgos estructurales de su salud. La pérdida del defensor forzó a la Confederación Brasileña de Fútbol a implementar reformas estructurales estrictas en los exámenes médicos preventivos de carácter obligatorio, exigiendo pruebas cardiológicas exhaustivas antes de otorgar el aval de juego a cualquier atleta. Este impactante expediente quedó grabado en la historia del balompié mundial como uno de los incidentes más dolorosos en un campo de juego, transformando por completo la seriedad con la que se evalúa la aptitud física de los deportistas de élite. Antonio Puerta.
Estadio Ramón Sánchez Pizjuán el 25 de agosto de 2007, durante el desarrollo del encuentro inaugural de la Liga de España entre el Sevilla Fútbol Club y el Getafe, cuando las alarmas por una emergencia médica crítica se encendieron de forma inesperada. Transcurría el minuto 28 de la primera mitad cuando el joven y talentoso lateral izquierdo del conjunto sevillista, Antonio Puerta, se encontraba resguardando la zona cercana a su propia portería completamente alejado de la disputa por el esférico. De manera repentina, sus extremidades inferiores perdieron toda su fuerza estructural, provocando que se arrodillara y posteriormente se desplomara de forma inerte hacia adelante sobre el césped, perdiendo el conocimiento en una fracción de segundo. La gravedad de la situación desató escenas de pánico inmediato y un shock colectivo entre sus compañeros de equipo. El guardameta Andrés Palop y el defensor Ivica Dragutinovic corrieron desesperadamente a auxiliar al futbolista, introduciendo sus dedos en su cavidad oral para sujetar la lengua y liberar de forma mecánica las vías respiratorias superiores antes de la llegada de las asistencias. El cuerpo médico del Sevilla ingresó a toda velocidad al campo de juego para estabilizar al jugador, logrando de forma milagrosa que recuperara la consciencia en pleno terreno, lo que permitió que se levantara y se retirara de la cancha caminando por su propio pie rumbo a la zona de los vestidores bajo una ovación de absoluto respeto y alivio por parte de los aficionados presentes en las tribunas. Sin embargo, el aparente alivio se transformó en una tragedia de dimensiones colosales apenas unos instantes después. Al ingresar al área de vestuarios del estadio, el organismo del deportista sufrió un desastre físico masivo al encadenar múltiples paros cardiorrespiratorios repetidos que lo hicieron perder el conocimiento de forma definitiva. Los médicos del club y los paramédicos de los servicios de emergencia tuvieron que aplicar maniobras avanzadas de reanimación cardiopulmonar y utilizar un desfibrilador externo para restaurar su ritmo cardíaco antes de trasladarlo de urgencia absoluta en una ambulancia hacia la unidad de cuidados intensivos del Hospital Virgen del Rocío de la ciudad de Sevilla. Aún con la urgente intervención de los equipos de salud durante 3 largos días y de las cadenas de oración que unieron a toda la comunidad del balompié internacional, la vida del futbolista de tan solo 22 años se extinguió de forma definitiva el 28 de agosto a causa de una encefalopatía postanóxica y un fallo multiorgánico derivados de los paros cardíacos prolongados. Los informes clínicos y los exámenes forenses confirmaron que la causa subyacente del colapso fue una displasia arritmogénica del ventrículo derecho, una condición genética y silenciosa en la que el tejido muscular del corazón es reemplazado progresivamente por tejido graso y fibroso, predisponiendo al atleta a arritmias letales ante ejercicios de máxima intensidad. Este trágico expediente sumió al deporte ibérico en un luto institucional profundo y forzó a las autoridades de la liga a exigir la presencia obligatoria de desfibriladores de última generación en todos los vestuarios de los estadios profesionales. Peter Wieczak-Suala. Estadio de la Liga de Mizoram, 14 de octubre de 2014, durante el desarrollo de un encuentro de la Primera División Regional de la India entre el Bethlehem Bengtlam y el Chiang Mai FC, cuando una acción de festejo se transformó en un desastre físico absoluto. Transcurría el minuto 62 de la segunda mitad cuando el joven mediocampista de contención, Peter Wieczak-Suala, aprovechó un rebote dentro del área tras el cobro de un tiro libre para empujar el esférico al fondo de las redes, decretando el gol del empate para su escuadra. Movido por la adrenalina del momento, el futbolista corrió hacia la línea de meta y decidió celebrar la anotación realizando una serie de acrobacias consecutivas en el aire. La tragedia se desencadenó en una fracción de segundo al ejecutar la última voltereta de la secuencia. El centrocampista calculó de forma errónea la altura del salto y el ángulo de rotación de su cuerpo, lo que provocó que perdiera el control en pleno vuelo y cayera de manera completamente vertical e invertida, impactando todo el peso de su anatomía directamente sobre su propio cuello contra el césped del estadio. La contundencia del choque mecánico provocó un traumatismo cervical severo con fractura de vértebras y un daño masivo e inmediato en la médula espinal, dejando al deportista tendido en el suelo de forma inerte y sin capacidad de movimiento en sus extremidades. Los futbolistas de ambos planteles corrieron desesperadamente a auxiliar al jugador al percatarse de la rigidez de su postura, interrumpiendo las acciones del juego en medio de escenas de pánico inmediato y un shock colectivo que invadió por completo las gradas.
El cuerpo médico del estadio ingresó a toda velocidad al campo de juego portando una camilla rígida para inmovilizar la zona del cuello, aplicando los protocolos de trauma antes de retirarlo de la cancha de urgencia absoluta para trasladarlo en una ambulancia hacia el Hospital Civil de Aizaul, donde fue ingresado de inmediato a la unidad de cuidados intensivos bajo asistencia respiratoria mecánica. Pese a los esfuerzos agónicos del personal médico realizados por el equipo de especialistas médicos y de las intervenciones quirúrgicas de emergencia para intentar descomprimir la zona afectada, los daños neurológicos en la estructura espinal resultaron ser irreversibles, provocando un fallo multiorgánico derivado de la parálisis generalizada. La vida del futbolista de tan solo 23 años se extinguió de forma definitiva 5 días después del accidente, sumiendo a la comunidad del balompié asiático en un luto institucional profundo. Este impactante expediente quedó registrado como una de las fatalidades más inusuales y dolorosas del deporte moderno, forzando a diversas asociaciones de la federación a emitir advertencias estrictas a los jugadores respecto a los peligros de realizar acrobacias de alto riesgo durante las celebraciones en el terreno de juego. Hemos llegado al final del video, pasemos a la sección de saludos. Les doy la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que han llegado al canal, aprecio mucho su apoyo de todos ustedes, me motivan mucho a seguirles trayendo contenido nuevo. Si este video ha sido de tu agrado, por favor denle like a mi video, comenten qué caso fue el que más los ha dejado impactados o si hay algún otro que pueda estar en una segunda entrega, compartan mi video con algún amigo o conocido suyo y suscríbanse a mi canal, por favor. Hasta pronto, cuídense mucho.